Pues no sé qué tantas Bueno, otras cosas. y por supuesto, hay quien le llama amor. amor. Sí, y esto es una realidad. Sin embargo, creo yo que muchos que a los celos le llaman amor, lo que están tratando de hacer al decirlo, al afirmarlo, es justificar o explicar lo que están sintiendo, o explicar la conducta que sigue a los celos, porque los celos se sienten, pero se traducen en conductas. Por ejemplo. Y ya la conducta que viene de los celos, Ajá. pues es la que hay que justificarla diciendo que era amor. Oye, ¿por qué la mataste? La maté porque la amaba demasiado. Exactamente. Y entonces... ¿Matas por amor? Sí. Pero entonces la emoción celos se convierte en una conducta. Como la emoción miedo puede determinar que usted salve la vida o que se apanique, como dice su presidente Fox, Uh-huh. y que entonces pues las personas puedan paralizarse y morir. La emoción natural, miedo, provoca conductas. Como aquel señor que... La emoción o sentimiento amoroso provoca conductas. La emoción o sentimiento llamado celos provoca conductas. Entonces, estamos tratando de decir o de explicar que los celos son una emoción que existe, pero que se traduce como amor cuando el celo nos lleva, entre otras cosas, a la eficiencia amatoria, a la eficiencia laboral, a la eficiencia en lo que quieran, porque nos hace crecer, o bien los celos se convierten en una conducta inadecuada que nos lleva para atrás. Que nos paralizan. Como al país. ¿Los celos podrían considerarse también alguna de las manifestaciones de la envidia? Es ahí donde resulta teóricamente imposible diferenciar, porque la envidia se puede confundir a veces pues con el resentimiento, con los celos. La envidia puede también ser originada por un sentimiento básico de inseguridad, pero también tiene que ver con las dependencias, el apego. ¿Por qué aquel tiene lo que yo no tengo? Entonces, es dificilísimo definirlo. Por eso los celos en sí son un sentimiento normal que puede, si se convierte en una conducta amorosa, ser positivos, y si se convierte en una conducta enfermiza o generadora de sufrimiento, ser celos patológicos. Entonces, carambas, si estamos tratando de hacer con celo este programa, estamos en la emoción en el lado positivo. Teniendo la posibilidad de crecer. Si manifestáramos celos en relación, por ejemplo, a Tom Cruise, o ¿cómo se llama el marido de mi otra novia, la nueva de Angelina Jolie, ¿cómo se llama? El marido, no sé cómo se llama. Tom Cruise anda con Penélope Cruz, pero hasta ahí me quedé. Por eso, pues eso sí, ahí sí sería patológico, o que celáramos, o que estuviéramos, por ejemplo, preocupados por el otro programa que ni rating tiene. Creo que es el momento de una pausa. Sí, también estoy de acuerdo con ella. Porque, pues, debes estar segura de tu pareja, pero a veces no se puede. Inseguridad son los celos. ¿Qué tanto los celos en la relación amorosa, Ernesto, son también un detector, vamos a ponerle ese término, de cómo está la relación? Mira, se habla de confianza. Cuando hablas de inseguridad tienes que hablar del contrario, ¿no? La confianza. Una relación madura, una relación amorosa, una relación de pareja, en la que existe confianza, se puede decir que casi prescinde de los celos. Y sí, en el sentido de la patología, del dolor y del sufrimiento de los celos, pero mira, yo quisiera, para que tratáramos de pensar algunas cosas que parecen obvias, como pero frases o como pensamientos o como palabras pues, hechas o dichas porque hay una creencia común de que así es. Los celos son una inseguridad, no es cierto. La inseguridad es inseguridad. Eso. No, los celos se llaman, los celos son celos. Los celos son celos. La inseguridad es inseguridad y la desconfianza es desconfianza. Y relacionándola con las persona conductas que decías hace rato. Que dentro de sus aspectos de carácter y personalidad sea insegura y desconfiada, es más fácil que tenga celos que lo hacen sufrir o la hacen sufrir. Una persona más segura de sí misma y con mayor confianza en sí mismo es menos fácil
que entre en una patología de celos. Entonces, los celos no son inseguridad. Hay más personas inseguras que pueden llegar a sentir celos. Celos es una cosa insegura. Porque yo puedo decir, híjole, mano, yo soy muy inseguro. Y a lo mejor vivo en una isla desierta y nunca he tenido una pareja o no tengo ningún apego y sigue siendo inseguro aunque no tenga celos. Ajá. O puedo ser una persona con una profunda seguridad en mí mismo y con una gran confianza en mi pareja y ver que se le acerca otro güey porque a lo mejor le parece que está cuero y le lanza un piropo y le agarra una chichi o le hace una pierna. Pues entonces vaya. Hay ejemplos. Aunque yo tenga ejemplos. Bueno, disculpen el ejemplo. Pero nada más un ejemplo. Un ejemplo nada más que se le quede mirando, ¿no? O se chupa el labio inferior. Bueno, pues por más seguro en mí mismo, por más confianza en mí mismo, si un tipo le hace así a la compañera, pues yo me pongo celoso. Entonces la inseguridad es inseguridad, la desconfianza es desconfianza y los celos son los celos. Me encanta que estás en el balcón. Te repito, si yo soy inseguro y soy desconfiado, y entonces llega algún señor y saluda a mi pareja de beso en la mejilla, aunque esté cerca de la comisura bucal, pues entonces yo me voy a poner como Apache marihuano. Yo de lo que estoy descubriendo es que eres un celoso. Llaman por teléfono y yo no corro a tiempo porque estoy en el water para contestar yo, y contesta la compañera y dice, hola, ¿cómo te va? Y yo siento celos, pues entonces mi inseguridad y mi desconfianza, desde luego no el ir al water, me llevan a sentir una serie de emociones y sentimientos que se llaman celos, que me producen dolor, incrementan mi inseguridad e incrementan mi desconfianza. Pero los celos pero fíjate que absurda emoción entonces, ¿no? Qué emoción tan difícil, tan dañina. Porque si suena el teléfono porque no contestaste tú. O porque hablan despacito. Y das ejemplos reales. ¿Por qué estabas hablando tan bajito? Oye, es que quién sabe qué. Pues para no interrumpirte, porque estabas viendo tu tele. Qué barbaridad, que quién sabe qué, si no sé cuál. Yo más bien pienso que se trata de alguien, ¿Por qué te fuiste para el otro cuarto a contestar con el teléfono portátil? Pues porque me hablaba mi mamá y te choca que mi mamá me habla a la casa, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué te llevas la minifalda? Bueno, pues porque no tengo otra cosa que ponerme. Si en lugar de comprar tus chelas para ver el fútbol y aplastarte todo el día el martes viendo la tele para ver cómo estuvo el autosabotaje, me hubieras dado para comprarme otro vestido, pues me pongo, pues porque es la única que tengo y además es de mala calidad, por eso encogió. Ay, sí, mira, cuántas minifaldas han encogido. Pero los celos son celos. Entonces, por eso es una emoción muy dañina. La persona más segura de sí misma y más confiada. Siente celos, claro. Siente celos. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate, doctor, que los celos son... hablamos de estos celos como una emoción enferma, bueno, que te puede enfermar, pero ¿cómo han sido fuente de inspiración? Enrique, acabamos de oír esta de ¿quién es? De Álvaro Carrillo. Sí. De Álvaro Carrillo, con Seguiré mi viaje. Como de muchas maneras, y lo vamos a estar viendo en la selección discográfica que hace señora esposa con mucho cariño, que hace Enrique González, cómo los celos han sido motivo de inspiración, fuente de inspiración. Los celos, el desdén, el abandono, la tragedia, el destino. Esa palabra es maravillosa. Es fina. Y ¿saben que se olvidó del castellano hasta que llegó Manolo Martínez e inventó ese maravilloso pase con la muleta que se llama el pase sí, se llama el desdén. Sí, no, eso sí yo no me dice. Pero, don Enrique, ¿no tenemos una canción yucateca maravillosa que se llama Desdeñosa? Desdeñosa. Con Lupe y Raúl. Lupe y Raúl cantaban Desdeñosa. Ya sabes que aquí nada más tus deseos son órdenes. Y aquí tú nada más se te ocurre una canción. Desdeñosa. Pero todos esos sentimientos, fíjate, en realidad generadores de conductas, son sentimientos que forman parte de esa polifacética manera de expresarse que tenemos los humanos frente al deseo, la posesión, el sentimiento amoroso, y no nos percatamos que todos estos sentimientos tienen sus equivalencias en conductas animales precisamente durante la época del celo. Ah, caramba, a ver cómo está eso.
carambas. A ver, dime. Mira, yo acabo de ser protagonista hace 3 meses del apareamiento entre el Dodi y Lady Di, que son los nombres de mis perros. Ajá. Bueno, un perro y una perra. Ajá. Y el Dodi se abalanzó sobre Lady Di, y cuando Lady Di tuvo su primera menstruación, que es el primer celo, como dicen los veterinarios, sí. a los 6 meses estaba re chiquita. Sí, pues sí. Y entonces el Dodi sobre Lady Paz. Y en repetidas ocasiones, entonces temíamos que fuera incluso a pasarle algo en la columna si resultaba preñada, como se dice en términos de veterinarios. Y entonces el Dodi, que se llama, su nombre completo es Dodi Al-Fayed, así dicen sus papeles, y Lady Di, tuvieron 5 cachorros. Preciosos, me tocó verlos. Sí, Olivia se acaba de llevar el último, que se llama Dodo, porque se parece al Dodi. Entonces, en esa época del celo, la perrita tenía un temperamento que la hacía ser evasiva, agresiva y a la vez seductora. Diríamos que hasta coqueta. Es una perrita muy cariñosa, muy afectuosa, muy humana. Es una perrita muy humana. Es a mí la persona que me recibe con mayor gusto en mi casa. A veces es la única que me recibe con ganas. Bueno, con ganas de que yo le haga una caricia. Lady. En la casa dicen perdi, porque me imagino que piensan que es una perdida. Una perdida. Tuvo la ocurrencia de tener un celo a los 6 meses. Entonces, esa conducta fue manifestada bioquímicamente porque yo me imagino que expulsó feromonas. Las feromonas estimularon la nariz, el centro olfatorio y el sistema límbico del Dodi. Se estimuló, y sobre el muerto las feromonas, hasta esa, nosotros pensamos que el Dodi era impotente o era transexual, porque no se había aventado ningún tiro con ninguna. No. Le habíamos presentado tres o cuatro, nada. No. El Dodi hace cuenta que tenía anestesia sexual. Pero ante las feromonas de Lady Di, Dodi se puso al tiro y sobre el muerto las coronas, y entonces nacieron los perritos. La conducta del macho y de la hembra en los animales durante lo que se llama periodo de celo o simplemente celo es una conducta maravillosa, es una conducta ritual, repite casi siempre los mismos patrones. Los gansos tienen un patrón, los peces piloto tienen otro patrón, los tiburones otro, las tortugas marinas, los leones, los tigres, las jirafas, los elefantes, todo el mundo tiene, los priistas dicen que también. Esa conducta ritualista de los animales está provocada por cambios bioquímicos y la estimulación de las feromonas en los receptores cerebrales para ese tipo de estímulos. Y entonces la conducta cambia. El pelaje es más lustroso en los machos, y son aves, cantan de otra manera, aletean, hacen danzas verdaderamente maravillosas, o rugen en los mamíferos, o se portan más agresivos, se pelean entre los machos viejos son desplazados por los jóvenes, etcétera, y buscan en el serrallo, es decir, en el grupo de hembras, la hembra mejor dotada para parearse y para procrear. Ese es el celo. Todas esas conductas tienen una finalidad, el apareamiento y la procreación. Ese debería ser el celo en los humanos. Entonces, por eso es también amor. Es como el celo, nada más el apareamiento para la reproducción. Nada más que los humanos, como no existe una etapa o periodo de celo. No, por favor. El celo debería ser diario. Ah, bueno, porque eso las suena feromonas mejor. De las compañeras existen todo el tiempo. Ajá. Y las respuestas hipotalámicas o del sistema límbico de los machines deben existir todo el tiempo. Lo que sucede que esa conducta instintiva y natural del celo cotidiano en los seres humanos se olvida. Y entonces hay que estar atentos al televisor, al coche, al cambio de tenencia y de placas, al sueldo que no me depositaron, a lo que hay que pagar de la tarjeta, a la jeta que puso el de la tarjeta, que no, etcétera. El teléfono que pagaste y de todas maneras te cortaron. Entonces, no, todas esas cosas. esa acción natural cotidiana
Pues no sé qué tantas Bueno, otras y cosas. por supuesto, hay quien le llama Amor. amor. Sí, y esto es una realidad. Sin embargo, creo yo que muchos que a los celos le llaman amor, lo que están tratando de hacer al decirlo o al afirmarlo es justificar o explicar lo que están. Entonces, pues las personas puedan paralizarse y morir. La emoción natural, miedo, provoca conductas. Como aquel señor que... La emoción o sentimiento amoroso provoca conductas. La emoción o sentimiento llamado celos provoca conductas. Entonces, estamos tratando de decir o de explicar que los celos son una emoción que existe, pero que se traduce como amor cuando el celo nos lleva, entre otras cosas, a la eficiencia amatoria, a la eficiencia laboral, a la eficiencia en lo que quieran, porque nos hace crecer, o bien porque la amaba demasiado. Exactamente. Y entonces ¿Matas por amor? sí. Pero entonces la emoción celos se convierte en una conducta. Como la emoción miedo puede determinar que usted salve la vida o que se apanique, como dice su presidente Fox, Ujú. y que entonces sintiendo. O explicar la conducta que sigue a los celos, porque los celos se sienten, pero se traducen en conductas. Por ejemplo. Y ya la conducta que viene de los celos, Ajá. pues es la que hay que justificarla diciendo que era amor. Oye, ¿por qué la mataste? La